bajo un tema que para muchos, se lo dije, está muy, pero muy trillado. Pero a mí me es necesario escuchar lo que el Espíritu de Dios quiere decir. Amén. Y hay algo que quiero que entiendan, lo maduren. Porque todo aquel que aspira a crecer y desarrollarse tiene que prestar atención. La Escritura dice, oirá el sabio, aló, y aumentará el saber. Y yo entiendo que la persona sabia en ese contexto es aquel o aquella que en sus zapatos se considera sabio. ¿Aló? Porque aunque yo no sepa nada de economía, ¿me siguen? Si yo me siento con una persona que estudió y se preparó, mis amados hermanos, y esa persona me imparte todo el conocimiento que tiene, es muy probable que yo por dentro, en mi pensamiento esté diciendo, este no sabe nada. ¿O me equivoco? No sé si me estoy dando a entender. La cuestión es que tanto él tiene sabiduría como la que tengo yo, aunque yo no tenga absolutamente nada, pero en mis zapatos, el problema del orgullo, la altivez, la arrogancia y la prepotencia es que no permite que nadie más me enseñe. ¿Aló? Y de eso tenemos que ser sanados todos. Todos. No hay quien diga, yo no necesito ser sanado del orgullo, de la altivez, la arrogancia o la prepotencia. Yo tengo desde los 13 años que yo manejo carro. No digo todos los días desde los 13 años. Desde los 13 años yo agarré un carro. Pero si yo me comparo a la experiencia de Jorge o a la experiencia de René como trailero, es muy probable que ellos me arrasen. ¿Me siguen? Jamás René me va a dar el camión cuando no sabe René cómo lo voy a manejar hacia atrás. De hecho dicen los traileros que cuando le quieren enseñar a alguien a manejar, primero que le enseñen a manejar para atrás y luego para adelante, todo lo demás es más fácil. ¿Aló? ¿Me doy a entender? Bueno, eso tan solamente era como un anuncio, ¿verdad? Por ahí, una publicidad. El tema bajo el que les quiero hablar por el Espíritu tiene que ver con el perdón. ¿Cuántos han escuchado ese tema? Trillado, ¿verdad? Perdón. Hasta la persona que no sabe nada de perdón te habla, pero tenés que perdonar. ¿Aló? Y el asunto es que somos, hablando de forma general, los seres humanos muy egoístas, porque siempre queremos aplicar el perdón para nosotros. O sea, aplícame el perdón a mí, pero cuando me toca aplicarte el perdón a ti, ve a ver qué hace, porque usted se va a ir al infierno. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? El perdón es un tema que, aunque lo hemos escuchado una, otra y otra vez, ¿sabe qué? El día de mañana ya la gente ya lo olvidó. Usted le pregunta, ¿qué habló el pastor el día de ayer domingo? Ay, no me acuerdo qué fue. Ay, el perdón, sí es cierto. Pero se le presenta un problema X durante la semana donde él o ella requiere de ser perdonado. Y entonces dice, sí, cierto, recuerdo que el pastor me habló del perdón. Pero cuando él o ella debe de perdonar, vuelvo, repito, recalco y subrayo, a ese que lo perdone Dios, porque yo no lo voy a hacer. Y antes de profundizar un poco más en este tema, yo generé una pregunta en la cual voy a mencionar algunos puntos de quienes necesitan perdón o quién requiere de perdón, porque es necesario que todos meditemos en lo que se nos está diciendo. Amén. ¿Cuántos quieren realmente entrar al reino de los cielos? Todos levantamos la mano. No hay nadie que se quede, aunque el que no la levanta por dentro dice. Pero ya en su interior, es más, ay santo, en su interior, con solo escuchar el tema del perdón, ya por dentro hay alguien que lo dice, Señor, ¿a mí me vas a hablar de perdón?
Ya lo están cuestionando. Ya le están poniendo un pero. Para entrar al reino de los cielos se requiere de esta llave. Si usted no lleva esta llave, usted no entra. Mira alguno, ¿y usted quién es para decirme que yo no voy a entrar? Yo no lo estoy diciendo por mi propia cuenta, se lo enseño con una palabra. Vuelvo, repito, recalco y subrayo. ¿Quiénes son los que requieren perdón? Esto nos va a ayudar a hacer un poquito de memoria, porque yo creo que algunos, aunque no se les haya diagnosticado Alzheimer, algunos lo sufren. El que me ha ofendido. Ay, pastor, eso es sencillo. ¿Quién no me ha ofendido? Y de hecho la misma escritura dice que todos ofendemos de muchas maneras. Pero les voy a mencionar a quienes por ahí, o cuántas personas por ahí nos han ofendido. El que abusó de ti requiere de perdón. ¿Aló? Sí, el que abusó de ti. ¿Cómo? Sí. ¿En serio, pastor? ¿A poco no? Porque aunque hayan personas que hayan abusado de nuestra dignidad, muchas veces aún nosotros mismos hemos abusado de la dignidad de otras personas, pero no las vemos hasta que alguien venga y nos dice cuáles son. La persona que te deshonró. ¿Aló? Escuchen, presten atención para que no se les pase ninguna. ¿Están conmigo? Quien abusó de ti, vuelvo y repito, quien te deshonró. No crean que solamente un hombre puede deshonrar a una mujer. La palabra honra en ese contexto no es simplemente venir y tener un abuso sexual con otra persona, haberle abusado. No tiene esa implicación, implica aún mucho más. Como la deshonra de un hijo hacia su padre. La deshonra de un compañero de trabajo. La deshonra de uno de los cónyuges. Hay que perdonar. Hay que aplicarles el perdón. Hay que perdonar a aquella persona que le quitó la dignidad a uno de tus hijos e hijas. Pastor, ahora sí ya se metió con la familia usted. ¿Aló? Si ustedes no lo sabían, si no se han puesto a pensar, el reino de los cielos, y eso va a quedar ahí grabado, yo no sé hasta dónde el Señor me va a permitir llegar, pero el reino de los cielos está cargado de adúlteros, de ladrones, de mentirosos, de asesinos, de fraudulentos. ¿Ustedes creen que yo me equivoco? Sí. De un ladrón, de un adúltero, de un asesino, de un violador que tuvo arrepentimiento. De quienes en algún momento de su vida lo han abandonado todo. Se arrepintió, murió y entró en el reino de los cielos. Porque la escritura dice que un corazón contrito y humillado, y yo estoy hablando de la persona que en un contexto de su vida, a pesar de lo que hizo, tuvo un cambio de mentalidad, de arrepentimiento y dio el paso que muchos de nosotros pretendemos dar. Pero todavía nos cuesta, y por eso es necesario que vengan palabras como estas de parte del Espíritu, que conoce profundamente cómo está el corazón de cada uno de vosotros. ¿Aló? ¿Puedo seguir? Sí, la persona que abusó de la dignidad de uno de tus hijos.
el ladrón que vive al frente de tu casa y cuando tú sales, haces de las suyas. ¿Aló? Sí. Ese joven que anda en vandalismo y que por el día, por la noche, por la mañana, a la hora que se le dé la que te regalada gana, te hace la vida imposible poniéndote el parlante ahí en la esquina de tu casa y sonando boom, 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 boom. Y que muchas veces sus oraciones son: Señor, que se le queme el parlante. Cuando realmente su oración debe decir: Señor, que a él le llegue el arrepentimiento. Porque si a él le llega el arrepentimiento, entonces la historia va a cambiar. Aleluya. Sigo. El padre y la madre que te abandonó. Ay, pastor, gracias a Dios yo no sufrí de eso. No. ¿No sufriste del abandono de papá y de mamá? Gloria a Dios. Pero te voy a decir una cosa: a veces, aunque mamá y papá estén presentes, muchas veces el abandono emocional existe. Y de ahí Raimundo y todo el mundo sigue fregado. Ahora que veo a madres, padres y veo a abuelos aquí también, implica, mi amado hermano y mi amada hermana, que usted también tiene que perdonar al padre que abandonó a tu nieto o a tu nieta. ¿Aló? Está fuerte, ¿no? No sabíamos que hasta allá llegaba el perdón. ¿Aló? ¿Alguien me sigue? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, el hecho de que esté perdonándole no significa que usted tenga que volver con esa persona. Es simplemente darle a esa persona la misma honra que usted se merece. Porque usted como ser humano, usted pide respeto. Usted como ser humano, usted pide ser amado, ser amada. ¿Usted cree que aquella persona con todos sus defectos no necesita lo mismo que usted? Ay, santo. Sobre todo porque la mayoría de las personas nos conocen a nosotros como portadores de esa camiseta que muchas veces recalco. La persona que te defraudó y rompió el contrato y el pacto que tenía contigo. Estos son tan solo algunas, porque podemos seguir mencionando un sinfín de casos en las que tenemos que aplicar el perdón. ¿Aló? Está el perdón que el hijo le debe al padre. ¿Aló? Sí, el hijo le debe perdón al padre cuando sin revelación y sin conocer a Dios agarraba lo que le llamaban la verga de toro y le daba y le daba y le daba. O agarraba un chilillo eléctrico que le había quedado ahí, un pedazo, y le daba y le daba. El hijo tiene que perdonar a ese padre. ¿Y por qué, pastor, tengo que perdonarlo? ¿Saben por qué? Porque generalmente lo que nuestros padres nos han dado es lo que le dieron sus padres anteriormente. Y si se da cuenta, estudia, analiza y medita muchas veces de cuáles han sido sus acciones para con sus hijos, es muchas veces lo que su padre le dio como una herencia. Pero usted viene a Cristo y usted requiere, a la hora de recibir el conocimiento, que su hijo le perdone de haber cometido esa falta. ¿Aló? Pero usted no quiere perdonar a su papá por eso. Un día, conversando con algunas personas, les hacía una mención de algo. Me he dado cuenta, hermana Marlene, que hay personas que como tienen una herida con papá, oiga esto, Jorge, entonces no son capaces de aceptar la exhortación del pastor. Y los que tienen una herida con la madre
no aceptan una exhortación de parte de la pastora. Y se aíslan. Sí pasa. Y así es. Por eso le es más fácil al que no tiene nada con la pastora, porque no fue la que me jaló las orejas. Ay, pastorcita, mi amor, que Dios me la bendiga. Pero cuando es la pastora a la que le hizo, le llamó la atención, entonces, ay, pastor, ninguno como usted. He logrado percibir que eso tiene raíz y está, aparte del rechazo, la falta de perdón. Y muchas veces decimos, Señor, háblanos. Y cuando viene el pastor y te jala las orejas, ¿y a ese hombre qué le pasa? Dejó de ser pastor para volverse hombre. Cuando es la pastora la que le llama la atención, ¿y a esa mujer qué le pasa? ¿Qué se cree? Dejó de ser pastora para volverse mujer. Pero el problema no es ni el pastor ni la pastora, soy yo que no he querido soltar la herida que llevo en el corazón. La falta de perdón. Y basado a esos puntos que mencioné, vuelvo y repito, porque podemos mencionar un montón. Muchas veces decimos, a esta sí perdono, pero a esa no. De este lado, Sinaí me cae bien, por eso la perdono, pero Nancy, no. Tenemos perdónenme la expresión, la maldita maña de perdonar simplemente al que me cae bien. Pero al que me cae mal, a ese lo vomito, a ese lo aborrezco, a ese ni me hable. ¿Aló? Venimos a la congregación y empieza a entrar gente nueva y empieza a entrar gente nueva y por allá aparece alguien que me robó. Y van y saludan a todo el mundo, saluden a los nuevos. El nuevo, se bendiga, hermano, se queda con la mano extendida. Saluden a la hermana nueva, Dios me la bendiga. Y cuando hay camisas que dicen líder, y el hermano o la hermana o la persona nueva que viene entrando ve la camiseta que dice líder y se queda con la mano extendida, extendiéndose a la líder o a la líder, perdón. ¿Aló? Yo recuerdo que en una oportunidad una persona me abre la ayuda para entrar a trabajar viendo averías con el ICE e instalaciones telefónicas. Y de acuerdo a mi disposición del trabajo me abrió más puertas y en un momento con otra contrata me ponen a mí como el supervisor. Pero aquel que me abrió la puerta fue el que era supervisor de la contrata anterior. Entonces él quería que viniera la contrata nueva y le dieran el mismo puesto a él, pero me lo dieron a mí. Y cuando se dio cuenta que a mí me habían dado esa posición, ¿qué creen ustedes que tuvo como actitud dentro de la congregación? Y yo llegaba a hacer eso, hermano, ¿cómo está? Y me quedaba con la mano extendida. ¿Aló? Y un día había una manifestación del Espíritu Santo trayendo sanidad del alma. Y me pone a mí, ve y abrázalo. Y yo le decía, Espíritu de Dios, pero tú sabes, no me importa, ve y abrázalo. Y fui y lo abracé. ¿Y qué creen? Me respondió. ¿Y qué nos dice la Escritura muchas veces al respecto? De cómo debemos nosotros de actuar. Vuelvo, repito, recalco y subrayo. Nosotros, lo hemos visto en otros contextos, ¿no? Vosotros que sois fuertes, ¿aló? Usted que se considera sabio, una persona sabia es una persona madura.
Una persona sabia es una persona que, aparte de considerarse madura, se considera una persona muy fuerte ante cualquier situación, ¿no? Si así nos creemos, actuemos como tales. Vino la ofensa de quien haya venido porque me llamó la atención el pastor, porque me llamó la atención la pastora, porque me llamó la atención el líder o cualquier otro hermano, mi amado hermano, recíbalo como es. ¿Aló? Porque si Dios quiere hablarle, va a usar hasta las mismas piedras para hablarle. Pero no. Hay algunos que son, pero bien, perdónenme la expresión, bien jupones y necesitan llevarse los golpes de la vida para luego volverse a Dios. Por favor. En Mateo capítulo 5, ¿se puede ir conmigo? Mateo capítulo 5, verso 21 en adelante. Verso 21 en adelante. Dice de la siguiente manera: han oído que fue dicho a nuestros padres, no asesinarás. Y cualquiera que cometa asesinato será sujeto a juicio. El verso 22 dice: pero yo les digo que cualquiera que guarde ira contra su hermano, ¿que guarde qué? Ira. La versión de algunos, Valera, dice cualquiera que guarde enojo. ¿Me siguen? La ira y el enojo son como hermanos. De hecho, no llega la ira si primero no está el enojo. Amén. Pero dice que guarde enojo o ira contra su hermano. Hay algunos que podrían llegar a tomar este texto así de forma literal para decir, bueno, me salvo con los hermanos de la congregación, a eso los amo, que me hagan, que me ofendan, que me hieran, que me pateen, que me escupan, que me vomiten, se lo aguanto, se lo soporto, tengo que perdonarlo porque es mi hermano, el Señor me habla. Pero a ese vecino, perdóneme la expresión, desgraciado, a ese no. Ese más bien, si puedo, le saco la 38 que tengo ahí guardada. Ajá, correcto. ¿Alguien está aquí? ¿Me siguen? Pero ahorita vamos a ver si realmente esto es simplemente para nosotros, los portadores de la camiseta. Sigue. Recuerde que estoy usando la versión Kadosh. Dice que cualquiera que le diga a su hermano, tú no sirves para nada. Me gusta esta versión. Cualquiera que le diga a su hermano, tú no sirves para nada, será responsable ante el Sanedrín. Oiga, pero estas palabras, mis amados hermanos, yo entiendo de que hay muchos en la iglesia que se abstienen. De hecho, el lenguaje de algunos, de forma vulgar en el mundo, cambia cuando viene a una congregación. Pero hay personas que este tipo de expresiones, tú no sirves para nada, eres un inútil, eres un desgraciado, eres un miserable, un mal padre, y ahí siguen diciendo. Mi amado hermano, pues si usted no lo sabía de ese tipo de cosas, usted tiene que pedir perdón y perdonar. Porque el contexto dice, si no será responsable ante el Sanedrín. En otras palabras, quiere decir que te van a llamar a cuentas. Sí. Y yo le he dicho a algunos hermanos, ahí muy cerca de nosotros, sepan, entiendan y comprendan que cuando se requiera llamarles a cuentas a ustedes, se les va a llamar a cuentas. Pero cuando haya que llamarle a cuentas a una persona que viene dando sus primeros pasos y en la más mínima retrocede, a ese lo dejamos ahí, que Dios lo trate. Porque para él o para ella solamente Dios existe.
ignorando que cuando uno está en esta posición, está bajo la autoridad no de los hombres, sino de Dios. Está fuerte, ¿no? Y cuando uno conoce principios de autoridad, vaya donde vaya, uno se somete a la autoridad. A mí me gusta con Arturito, porque Arturito me enseñó que él no profetiza si nosotros no se lo permitimos. Eso es un verdadero profeta. Porque hay algunos por ahí que dicen ser profetas y a donde vayan siempre tienen una palabra de Dios. Wow. Recuerdo una persona, no sé si les había comentado en un momento, que decía ser profeta. Y dice, en la iglesia donde yo estoy, a mí qué me importa lo que diga el pastor, si yo puedo agarrar el micrófono, suelto la profecía. Pregúntenme hoy, después de 3 años que escuché eso, ¿dónde está esa persona? Tenía un matrimonio y su matrimonio se separó, se dividió, pero decía ser profeta. Y el profeta que conozco yo de la casa, mi padre espiritual, desde que lo conozco, no ha soltado ni suelta su matrimonio. Y nunca me ha dicho, he pensado, he decidido acabar con esto. Cuando un profeta o un apóstol o un ministro de Dios tiende a botarlo todo, a esta persona no se le puede seguir. Esa persona debería de ser procesado. ¿Alguien me sigue? Voy a seguir en donde estaba. Dice el contexto: cualquiera que le diga necio incurre en la penalidad de quemarse en el fuego del Gehinnom. Cualquiera que le diga necio. Y en esto a veces he traducido esta palabra porque la Valera dice fatuo, pero la palabra fatuo en otros contextos es eso: necio, torpe, estúpido, animal, bruto, caballo, irresponsable, no servir para nada, vagabundo, escoria de la vida, rata de 2 patas. Y ahí dice el contexto: lleva la penalidad de quemarse en el fuego del Gehinnom. ¿Aló? Y muchas veces de estas cosas ya nos han dicho y no hemos corrido a hacer lo que debemos de hacer. Y el verso 24, verso 23, el 24 dice: por tanto, si vas a traer tu ofrenda al altar del templo y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda donde estás, delante del altar. Vete y reconcíliate primero con tu hermano, entonces regresarás y presentarás tu ofrenda. A mí me llama la atención que en el mismo contexto adelante dice: ponte de acuerdo con tu adversario. Cuando tratamos el perdón, ustedes vieron que mencioné algunos casos en los que se requiere pedir perdón. ¿Me siguen? He llegado a ministrar personas que me han dicho: pastor, es que mi mamá me abandonó cuando yo era tan solo un recién nacido. Una vez me tocó ministrar hace unos años atrás a una joven con 13 años. No sé cuál fue el caso con el que llegó en sí, o sea, cómo llegó, pero al empezar a ministrarle, esa persona, su madre la había abandonado, la entregó a un familiar para que la cuidara, la desarrollara, y con los 13 años ella llegó a aborrecer a su madre. Y cuando le estamos ministrando, sus manos se cerraron y pude entender en el espíritu que ella odiaba por completo a su madre. Cuando uno odia, generalmente tiende a volverse asesino. ¿Me siguen?
Y la escritura dice que ningún asesino entra al reino de los cielos. Y muy literalmente la gente cree que cuando habla de un asesino está hablando de aquel que le quitó la vida a una persona injusta. ¿Me siguen? Pero cuando nosotros guardamos odio, nos hemos vuelto asesinos. Y entonces le ministré juntamente con las personas que me acompañaban, y sus manos que estaban así, que representan y simbolizan odio, se abrieron. Cuando logré ver eso, logré entender, es libre. Y cuando ya la persona empezó a salir, o sea, de la administración, al momentito le compartimos y nos dice: quiero conocer a mamá. ¿Aló? Pero les cuento algo un poquito más allá. Dentro de mis zapatos tengo la experiencia de que a mí me quisieron sembrar una semilla de odio en contra de un padre. Como muchos han querido sembrar lo mismo para con otros. Y el pensamiento, el criterio y el juicio de algunos es que ese fue un irresponsable. ¿Cuándo te dio por lo menos para un lápiz escolar o un borrador para que fueras a la escuela? ¿Cuándo se acordó de eso? Si cuando naciste te menospreció, te rechazó. Y yo le digo una cosa, puede que tenga un cierto grado de razón, pero yo le pregunto a usted, ¿quién es el padre de ese irresponsable? Porque si ese irresponsable se hizo responsable, no fue porque él quiso. A él le enseñaron a ser un irresponsable. Y tanto uno como el otro, y el otro, y el otro necesitan perdón. Ya no predico más. ¿Aló? La madre que abandona a su hijo o a su hija, ¿por qué cree usted que lo hace? Porque yo he ministrado a mujeres que me han dicho: es que mi mamá no me quiere, me hace la mazaguada cuando voy y le visito, pero aún el niño, la niña que llevo en el vientre, la aborrece. Y le han dicho: aborte. De por sí usted no ve del cochino hombre con el que se metió. Lo he visto y lo he oído y lo he ministrado. No hace mucho me tocó ministrar a una mujer con un caso así. Y nace el niño. Nace el niño. ¿Y dónde creen ustedes que fue recibida? En la casa de su madre, la que le aborrecía al niño, la que le decía que abortara. ¿Aló? Yo les contaba que yo crecí así, y querían sembrarme esa semilla de maldad, de odio, repudio en contra de mi padre, a mi hermanilla también, y al más chiquitito en ese contexto también. ¿Y saben quién se desarrolló odiando y aborreciendo a mi padre? El menor de la casa. Hasta la fecha no soporta ni verle. Y así hay muchos. ¿Por quién? Porque había una persona cizañosa. Cuando una persona viene con ese tipo de palabras para odiar, para aborrecer a una persona, debemos de entender que eso se llama cizaña. ¿Y sabe qué es lo triste, mi amado? Que todavía nos encontramos con personas que dicen ser creyentes e hijos de Dios, que hacen lo mismo. Entonces la niña, o la jovencita, da a la luz. No se preocupe, hija.
nosotros, por la gracia de Dios, vamos a sostener al niño o a la niña. Y de ese desgraciado no esperemos nada, por favor. ¿Está conmigo? Pero cometemos una falta y dependiendo del credo denominacional donde nos encontremos, si somos condenados y enjuiciados y mandados al infierno, ese pastor nunca me aplicó el perdón. ¿Cómo dice ser ministro de Dios Altísimo y no sabe lo que es el perdón? Y usted le aplicó el perdón a ese desgraciado. Porque vuelvo, repito, recalco y subrayo, tenemos la maldita maña de hacer acepción de persona. Cuando en el contexto del verso 43, si bien me acuerdo, del verso del capítulo 45, 43, oíste que fue dicho a los antiguos, sus padres, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Verso 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen. ¿A quiénes deben de amar? ¿Aló? Pero te llama a uno la exhortación. Ah, ya se volvió uno tu enemigo. Decía una persona por ahí, de hecho otro ministro que escuchaba, él decía, generalmente cuando las personas vienen a buscar consejo, un caso matrimonial, el que viene a buscar consejo, siempre busca consejo esperando que su consejero, el ministro, el pastor, la pastora, tire a favor del que llegó a buscar el consejo. Entonces llega y le dice, no hombre, pastor, pastora, no hombre, vieras que ese hombre es un irresponsable, este hombre es aquí, me ha descuidado acá, me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, me ha hecho aquí, me ha hecho allá. Y de la persona que menos habló fue de sí mismo. ¿Aló? Ay, santo, es que hay tantas cosas que... En una oportunidad me tocó ministrar a una pareja también. Igual, como todo, llega uno, llega al otro, ¿verdad? A mí me gusta siempre que en caso de relaciones matrimoniales escuchar las dos versiones. Hay un momento en que se deben de escuchar a los dos, pero cuando hay un momento X que se escucha a uno primero en lo secreto y a la otra persona se le escucha después en lo secreto. ¿Me sigue? Y luego cuando ya uno tiene como bien encajadas las cosas, entonces viene a hacer el acople correcto. Pero resulta que en una oportunidad le pregunto a esa persona, le digo, dígame una cosa, cuando usted llega a su casa, ¿cómo te recibe tu mujer? Ay, pastor, está así de vestida, la casa está patas para arriba, llego con hambre y no hay nada que comer. ¿Y cómo era antes? Ah, era totalmente lo opuesto, pastor. ¿Y qué pasó? Ay, no sé, pastor, de un momento a otro cambió. Ok, está bien. Síganme los buenos. Usted, mi amada hermana, cuénteme, ¿cuál es su historia? Ah, no, pastor, no es que ese hombre esto, ese hombre lo otro, y aquí y allá. ¿Cómo te trataba? Ah, con besos, abrazos, me nalgueaba, pastor, me mandaba mensajitos de amor. ¿No? ¿Qué hay de nuevo en eso? Y entonces sigue. ¿Y qué pasó después? Pastor, empezó a llegar a la casa odioso, repugnante, venía del trabajo y con una cara malhumorada. Uno dice una cosa y la otra persona dice otra cosa. Le voy a decir algo desde mis zapatos como hombre, no como pastor.
Cuando yo llego a mi casa o voy para mi casa, yo voy con la intención de descansar. Y si hay comida, todavía mucho mejor. Pero llegar a la casa, le digo yo, y encontrar, hey, carajillo, venga para acá. Hey, usted, Huila, bájese de ahí. Uy, estos Huila, esos no me los aguanto, no me los soporto. Es estresante. Y todavía llega uno con hambre, levanta la tapa de las ollas, no hay ni arroz, porque todavía un arroz con huevo, por lo menos le echo algo a la panza. Pero al no haber ni arroz, ¿cómo cree usted que me voy a poner yo? Es más, para testimonio de algunos, ya algunas hermanas conocen que cuando yo ando con hambre. Entonces, ese amargado, odioso y repugnante llega así, porque es muy probable que usted se haya descuidado en lo que él esperaba que usted le entendiese. ¿Aló? Pastor, a veces le he hecho reizambín, arroz con pollo, lo que le gusta, pastor, y nunca me da ni unas gracias. Qué rico te quedó. Por allá me contaron que usted empezó a hacerse odioso de la nada y malagradecido, porque se arreglaba el pelo, se echaba un poco de cosas, y usted, uy, mi amor, qué rico huele. Nada de eso. Nada de eso. Es más, a veces preparaba el ambiente, la atmósfera, y usted, ¿cuál es la fiesta? Indiferente al asunto. Más bien llega con la mentalidad que es, que estaba esperando a otro y te llegué yo primero. ¿Por qué me metí por aquí? ¿Aló? Pero casos así suceden. Y tanto el uno como el otro deben de pedirse perdón. Pero el cambio y la transformación de uno del otro tiene una raíz. Y hay que ver cuál es esa raíz. Pero aquella y aquel requieren del mismo perdón, requieren de la misma sanidad, requieren de la misma liberación. ¿Aló? ¿Me sigue? Cuando hay casos matrimoniales en que definitivamente yo digo, definitivamente aquí no es que Dios no pueda hacer nada, es que la verdad el asunto no iba para nada. Presten atención, yo no sé por qué el Espíritu de Dios me lleva por aquí, pero tiene que ver con lo mismo, siempre hay un perdón de por medio. Hay gente que le ha dicho, Señor, respóndeme si ese es un príncipe o será un sapo. Porque qué triste es que en ese momento yo, Señor, le esté dando un beso y en ese momento delante de todos se me convierta en un sapo. Una vez estaba viendo un video donde la muchacha, él le da un pedazo de queque y la muchacha se lo recibe, ¿verdad? Y después llega la muchacha y lo vacila a él, le hace una y entonces y se lo quita, le hace el otro y en la segunda de una vez le manda el manazo delante de todos en la fiesta de bodas, ¿verdad? Si eso fue en la fiesta de bodas, imagínense cómo le iba a ir después. Entonces lo que quiero llegar, a ver si puedo llegar, es que hay matrimonios que del todo ya no funcionan, ya no funcan. Lo que pasa es que muchos han fallado en lo siguiente: se distorsionaron las cosas, no funcionó, se separan, cada quien por su lado, y un día viene Sinaí, oiga hermano, y la hermana tal, ni me hables de ella.
¿Cómo así? Sí, esa mujer era una hipócrita, una falsante. Ahí en la iglesia, usted la veía ahí, te alabaré, oh Jehová. Pero me hacía la vida imposible en la casa. Me hacía esto, lo otro, de aquí y allá. Un día viene René y le dice, ya hermano, y la mujer aquella de tu esposa, de esa, no, ni te cuento, pero te voy a decir. Y empieza a decirle. Hay contextos donde la escritura me dice que yo no puedo difamar a nadie. Y cada vez que yo vengo a sacarle los trapos sucios, la estoy difamando. Y cuando tengo que llegar, como dice, bueno, yo no, es un ejemplo, ¿verdad? No me malentiendan. Llega uno con todas las maletas a la casa de mamá y papá. Ya, Willa, ¿qué te pasó? Mi mamá, esa mujer la abandoné. ¿Y los hijos qué? Y ahí tendrán que pelear solos. ¿Qué pasó? Mamá, ya no, hasta aquí con ella. Me hizo esto, me hacía aquí, me hacía allá. Ya es muy chiquito, ya entiendo, aquí lo vamos a tener hasta donde el Señor lo permita. Bueno. Los otros zapatos. La mujer se separa, ¿verdad? Ustedes saben, ¿ya entendieron? Y entonces Sandrita llega, ya mi hermana y su esposo tal. ¿Qué? Esposo ese era un ogro, ese era un sheik, ese era, hasta ladrón era Sandrita. Y lo triste es que me llegaban a preguntar a mí por lo que él se robó. Y yo, no, yo no sé nada. Y viene la otra y le pregunta a su esposo, ese no, ¿qué va? Sirve para nada. No me servía aquí, no me servía allá, no me traía alimento, Tanto el uno como el otro se difamaron, se hablaron mal. Y ahí va. Después, el uno y el otro están. Y se vuelven a ver. Wow, oye, pero si eres otra mujer, para que vea lo que desperdiciaste. ¿Y qué? ¿Ya se casó otra vez? No, hombre, para nada. Para encontrarme uno igual que usted otra vez, no. Ay, sí, pero eso ya pasó. ¿Qué me quieres decir? Podemos empezar de nuevo. ¿Ustedes creen que eso es válido ante los ojos de Dios? Pastor, pero la doctrina me dice o me enseñaron que él es mi esposo y que ella es mi esposa. ¿Usted está seguro que eso fue lo que le dijeron? Sí, pastor, y yo se lo creo, pero le enseñaron mal. Presten atención a lo que les voy a enseñar en este contexto. He sabido de casos, por ejemplo, de una mujer que tiene que estar sujeta a un marido. Oye, qué lindo, todos me están poniendo atención. Gloria al Señor. Sabido de casos de una mujer que tiene que vivir con un hombre que se la ha hecho, y todos han de entender, 1, 2, 3. Pastor, pero es que tengo que perdonarlo porque el Señor dijo que tengo que perdonarlo. Sí, yo entiendo que tiene que perdonarle. Pero cuando usted está sometida a un espíritu que la tiene cautivada y que solamente hace burla de su persona y que la humilla cuantas veces le da la gana, mi amada hermana, usted no tiene por qué estar en yugo desigual. Ese hombre nunca ha sido ni será para usted. Y si es alberris, es lo mismo. Esa mujer nunca ha sido ni es para
para usted. Porque yo entiendo que por A o por B se cayó en una oportunidad. Porque todo el mundo sabe cuando se habla de caerse. Si él o ella tuvo eso, pero viene con arrepentimiento, entonces sí, perdónele y eche para adelante. Pero si te pide perdón y el día de mañana lo volvió a hacer, ay, es que no me aguanté, y vino el tercer día y lo volvió a hacer, ay, es que era demasiado, y vino por favor, ahí hay una perversión. Y es muy probable que no exista el arrepentimiento. Qué fuerte, ¿no? Y si ustedes me preguntan, pastor, ¿de dónde se agarra? De Deuteronomio capítulo 24, del verso 1 al verso 5, para que quede bien grabado ahí. Porque dice que la persona que ha hecho todo el ejemplo que le puse y regresa con la persona que le difamó, que le avergonzó, que le humilló, porque el amigo, el compañero, el primo, la prima, el padre y la madre, cuando le vuelve a ver con aquella mujer que usted se encargó de avergonzar y confundir, dice, el perro vuelve al vómito. Y yo logré entender algo en mi espíritu, que ese tipo de cosas se presta para la fornicación, para fornicar libremente. Porque entonces tengo que perdonar. Pastor, entonces explíqueme bien el perdón porque no lo estoy entendiendo. Yo debo de perdonarle a la persona su pecado, pero yo no tengo por qué vivir con el pecador. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Yo puedo perdonarle su pecado, pero no tengo por qué vivir con el pecador. Yo perdonarle implica y significa, como lo he dicho en otro contexto, hay 4 tipos de perdón que son un perdón humano, que es el del perdón del diente al labio. Yo lo perdono. Sandrita y Tere, vengan acá. No, ahí quédense, estoy poniendo un ejemplo. Perdónenme. Entonces la llamo. Tere me dijo esto y esto y esto. Pastor, pero es que aquí y allá. Usted tiene que perdonar a su hermana. Bueno, está bien, pastor, la voy a perdonar porque usted me lo está diciendo. Del diente al labio. ¿Aló? Hermano, hermana, usted tiene que perdonar al que abusó de usted. Está bien, pastor, lo perdono. ¿Aló? Usted tiene que perdonar al que abusó de su hijo, de su hija. Y tiene que amarlo. ¿Cómo todavía? Usted no sabe que si no existe amor, no existe el perdón tampoco. Porque primero hubo amor y vino la reconciliación que trajo perdón. ¿Aló? Entonces usted no puede perdonar a fulano si realmente usted no tiene amor. Ahora, si usted me dice, pastor, no puedo perdonar, entonces yo entiendo perfectamente bien lo que hay en su corazón. No hay amor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Me sigue? El otro tipo de perdón es el perdón con separación. Yo te perdono, pero usted lejos de mí. No lo quiero ver ni cerca. Entonces, ¿qué tipo de perdón es ese? A veces hay personas, mi amado hermano, que uno no sabe por qué se enojaron con uno. Si uno no sabe qué uno les pudo haber hecho. Es más, la gente tiende a caer en el error
de dejarse llevar por lo que dice la gente sin darse cuenta cómo es realmente el hermano o la hermana. Porque hay gente que puede llegar a decir, el pastor Jeremy es esto, el pastor Jeremy es lo otro, el pastor Jeremy es aquí, el pastor Jeremy es allá. Y entonces hay gente que dice, no, yo ir donde el pastor Jeremy, no, si ya me dijeron que es esto, el otro, es aquí, es allá. Hay gente que critica por la religión, hay gente que critica por la forma de pensar, hay gente que critica por la forma de enseñar. Y al fin y al cabo escogemos simplemente a la persona que en buena teoría me parece mejor. Es más, entre menos tenga que llegar para diezmar y ofrendar, todavía mucho mejor. Pero ¿qué tiene que ver con el perdón con separación? Que la gente se va por lo que le han dicho los otros sin darse cuenta realmente cómo es. A veces el hombre que habló mal de su mujer, entonces el que le oyó dice, wow, esa mujer es así. Y cuando ve a la mujer por allá, mira, ahí viene la mujer de tal, mejor me quito, porque es capaz que si así como él dice, es capaz que al verme a mí va a decir, uy, la deseé. Es que hay un sinfín de cosas, mis amados hermanos. Entonces mejora la distancia. Hay personas que nos ven, no sabemos por qué, pero nos miran a la distancia y se cambian de la calle, de la acera. Y pues, ¿por qué? ¿Qué le hemos hecho? Es más, son personas que nunca han tenido un momento de diálogo con nosotros y nos hacen eso. Estoy en la capacidad de entender a una persona que por A o por B se le llamó la atención. Sí, está bien. Es muy probable que suceda que el hermano o la hermana no tenía la madurez correcta para soportar la exhortación. Entonces se va a cambiar. Va a dejar de escribirte, va a dejar de llamarte, va a dejar de ver el camino. ¿Alguien me sigue? Con tal de no tener que hablarte. Se lo puedo entender. Pero una persona que nunca, vuelvo y repito, recalco y subrayo, nunca ha tenido una relación conmigo, ¿por qué? Sucede que hay casos como esos de perdón con separación, en que la madre tiene que perdonar al padre y le dice, yo le perdono, pero a la casa a verme los huilas no. ¿Cuál es ese perdón? A veces son los abuelos los dominantes. Porque la mujer, como no funcionó, tiene que irse a la casa de los padres. Y entonces le dice, ok, nosotros le vamos a dar todo al niño, a la niña, pero a ese hombre aquí no lo quiero venir a ver, pidiendo ver al niño o a la niña. Y ese abuelo y esa abuela tiene liderazgo en la iglesia. Es anciano de la iglesia. ¿Pasa o no pasa? No me pregunten porque yo sí sé. No me respondan, perdón. Perdón con autoengaño. Yo lo perdoné. Todavía me duele, Jorge. Todavía me duele. ¿Usted perdonó a su papá que lo abandonó? Sí, a mí me enseñaron que debo de perdonarlo. Pero cuando yo lo veo no lo puedo abrazar, porque todavía siento algo aquí. Entonces usted nunca lo perdonó. ¿Usted nunca lo perdonó? Le falló él, le falló ella. Intentan, pero todavía vienen los recuerdos ahí. Y ustedes comienzan, sufrimos esto, sufrimos lo que... ¿En serio sufrieron eso? ¿Y cómo les va? No quiero contar, porque me duele mucho. Entonces no hubo perdón. ¿Cuál es el perdón verdadero? El mismo que el Padre tiene para con nosotros.
y que no fue simplemente establecido allá en la cruz y ahí pare de contar. Todos los días Él suma y sigue sumando perdón por todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Alguien me sigue? ¿Necesitan ustedes perdón el uno hacia el otro? ¿Necesitan ustedes perdón en ustedes el uno al otro? ¿Los de aquí con los de allá? ¿Los de acá con estos? ¿Necesitan perdón? Sí. ¿Necesitan ustedes perdón de mi persona? Sí. ¿Necesitan ustedes perdón de la pastora? Sí. Ahora, ¿necesito yo perdón de vosotros? ¿Cómo me iban a decir que no? Todos necesitamos perdón. Pedro le dice al maestro: ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Aló? Yo le pregunto, ¿cuántas veces al día usted le pide perdón a Dios? ¿Aló? ¿Cuántas veces al día usted le pide perdón a Dios? Entonces, ¿cuántas veces usted debería perdonar a su hermano? Por allá nos dice, creo que es en el verso 12, capítulo 6, Mateo, si bien me acuerdo, y dice: perdónanos como nosotros hemos perdonado. ¿Alguien entiende lo que se quiere decir? O sea, yo no puedo recibir el perdón si antes yo no he hecho lo que a mí me toca hacer. Pero todos queremos entrar al reino de los cielos. Le decía yo a una persona, y es tan triste, oigan esto que les voy a compartir, es tan triste que a veces, mi amada hermana Tere, hay personas que parecen que le quitaron la llave, como dicen por ahí, al santo Pedrito, ¿verdad? Hay gente que dice que Pedro es el que tiene las llaves del cielo y que él es el que va a recibir a Raimundo y todo el mundo, ¿verdad que sí? Hay gente que dice eso. Pues estas personas, yo siento y creo que le han quitado las llaves a Pedro, porque cuando se dan cuenta que viene aquel que le dice: ¿y ese qué está haciendo aquí? Y allá viene la mujer que se metió con su marido: ¿y esa mujer qué está haciendo aquí? Y allá viene el hombre que se metió: ¿y ese qué está haciendo aquí? Pastor, si él o ella sigue viviendo, yo aquí no vuelvo. Por eso les dije al principio, el reino de los cielos está lleno de adúlteros, de ladrones, de asesinos, de mentirosos que tuvieron arrepentimiento. Y yo le pregunto algo, no me conteste, pero ¿usted cómo vino aquí? ¿Usted cómo vino aquí? ¿Quién era usted? No me cuente. Pero así como usted requería de ser perdonado o perdonada, así también es Julano, Sutano, Perencejo y Juanita. ¿Aló? Entonces, mis amados hermanos, yo no sé a quién le estaba hablando el Espíritu de Dios aquí, pero esto fue lo que yo sentí en mi corazón hablar, aunque tenía otros temas por ahí que me daban vuelta por la cabeza, pero esto fue lo que el Señor puso en mi corazón. Así que yo, aquí cerrando, les digo, si alguno de ustedes tiene algo en vuestro corazón que deba de sacar, actúe como un verdadero hijo de Dios. Identifíquese y actúe ¿para cuándo, pastor? Para allá. ¿Para cuándo? Para allá, ipso facto, en el momento. Is now. ¿Alguien me sigue? Pónganse de pie. Yo les acompaño en una oración en la cual le vamos a pedir al Espíritu del Santo. Espíritu de Dios,